We begin in the US, where in the last hour, the Supreme Court has issued a ruling with consequences for the Trump administration's plans to limit birthright citizenship. The court has ruled, with a 6-3 majority, that the power of federal judges to place on hold government decisions should be limited. Quizás lo que estás sintiendo no sea solo tuyo, sino una inquietud silenciosa que se extiende entre millones de personas, aunque pocas logran expresarla con palabras. Es como si algo invisible estuviera fuera de lugar, como si los engranajes del poder estuvieran funcionando en contra de quienes más los necesitan. Una impresión constante de que nadie está escuchando, de que las decisiones tomadas a puerta cerrada nos están dejando al margen, excluidos, sin dirección, sin voz. Y cuando el escenario parece definitivamente dominado, cuando todo indica que los abusos se convertirán en la norma, se produce un giro inesperado. Entre bastidores de la política estadounidense, se está produciendo una verdadera disputa entre la legalidad constitucional y un modelo de mando que ha traspasado todos los límites aceptables. Y ahora, en este preciso momento, la máxima instancia judicial de los Estados Unidos ha emitido una decisión que los expertos ya califican como el golpe definitivo contra la estructura de gobierno impuesta por Donald Trump. Y eso lo cambia todo, porque tal vez, por primera vez en mucho tiempo, el equilibrio de poder se haya vuelto a inclinar hacia el lado de la población. Si en algún momento has sentido que la Constitución ha perdido su valor, que los gobernantes solo velaban por sus propios intereses y que el sistema democrático se ha convertido en una farsa vacía, este contenido es para ti. Y si crees que es tu derecho comprender lo que realmente hay detrás de las órdenes y los decretos, quédate conmigo hasta el final, porque lo que ha ocurrido no es solo una cuestión técnica en una agenda jurídica, es una profunda sacudida en las estructuras de la política nacional. Puede ser el comienzo del desmantelamiento de un modelo autoritario disfrazado de celo patriótico. Y si buscas un espacio donde la verdad sea prioritaria, donde los hechos se analicen con seriedad, valentía y sin manipulaciones, suscríbete ahora a este canal. Aquí no eres un número, eres un ciudadano. Y tu percepción es valiosa. Ahora respóndeme sinceramente. ¿También tuviste la sensación de que los actos presidenciales se estaban acelerando demasiado? ¿Que las normas se estaban ignorando deliberadamente, sin ninguna consecuencia? ¿Que el poder se había convertido en un escenario de arrogancia institucional? Si esto te ha tocado algo dentro, deja un comentario. Lo siento todos los días, y nadie me lo ha preguntado nunca. Tus palabras pueden resonar en la vida de quienes también están sintiendo este peso. Lo que ha ocurrido en las últimas horas ha sido más que una decisión jurídica. Ha sido el desmantelamiento de un sistema que intentó convertir la presidencia en una monarquía encubierta. El Tribunal Supremo, con 7 votos a favor y 2 en contra, anuló más de 30 medidas unilaterales firmadas por Trump, al considerarlas incompatibles con los principios de la Constitución. El detalle más impactante: 3 de esos votos provinieron de jueces nombrados por el propio Trump. Ni siquiera aquellos que deberían serle leales pudieron sostener el modelo autoritario que se estaba imponiendo. Durante su nuevo paso por la Casa Blanca, Trump concentró poderes mediante decretos, apartando al Congreso y a los tribunales de decisiones fundamentales. Intentó controlar agencias que debían ser independientes, movilizar unidades militares sin la autorización de los estados, manipular presupuestos y nombramientos sin rendir cuentas. Todo ello actuando como jefe absoluto, sin prestar atención a las obligaciones democráticas. El plan era claro: reducir el papel de los representantes electos, silenciar a las instituciones de control, gobernar por mandato directo. Pero el Tribunal Supremo puso freno a ello.
En una de las decisiones más contundentes de los últimos 50 años, los magistrados afirmaron con claridad: no hay poder por encima de la Constitución. El Ejecutivo tiene límites, debe rendir cuentas y respetar los demás poderes de la República. El intento de Trump de traspasar esos límites fue rechazado con firmeza, calificándolo de grave amenaza para la propia democracia. Los efectos de la decisión son inmediatos. Varios organismos federales han quedado suspendidos. Las acciones basadas en los decretos presidenciales han sido congeladas. Las entidades reguladoras han vuelto a las normas legales anteriores. Los gobernadores de estados como Illinois y Oregón, que se habían resistido a la militarización federal, han sido reconocidos oficialmente como legítimos en su oposición, y toda la estructura de gobierno que operaba de forma centralizada en manos del presidente ha perdido su base de apoyo. El panorama actual es de parálisis, desorientación y vergüenza institucional. Amy Coney Barrett, jueza elegida por Trump, declaró en su justificación: ningún presidente tiene autoridad para ignorar al Parlamento. John Roberts, presidente de la Corte Suprema, fue aún más incisivo al afirmar que el exceso de poder corroe el núcleo de la República. Estas palabras, procedentes de figuras tradicionalmente conservadoras, demuestran que todo el sistema ha sentido el impacto. Muchos analistas ya comparan este momento con la histórica decisión de 1974. En el caso entre Estados Unidos y Richard Nixon, que llevó a la revelación de las grabaciones del escándalo Watergate y culminó con su dimisión. La diferencia ahora es que lo que se está enfrentando no es un episodio aislado, sino una arquitectura de gobierno autoritaria, construida con paciencia y cálculo desde el primer día del segundo mandato de Trump. Las consecuencias son estructurales. La política migratoria, los recortes presupuestarios, los despidos de funcionarios, todo está siendo revisado. La Casa Blanca ha sido tomada por sorpresa. Fuentes internas ya califican esta decisión como un golpe constitucional inesperado. El equipo presidencial confiaba en que los jueces, alineados con el proyecto de poder, mantendrían las medidas intactas, pero ocurrió lo contrario. Y ahora, toda la base jurídica que sustentaba las acciones de Trump comienza a desmoronarse. A partir de este nuevo escenario, el presidente deberá actuar con más cautela. Ya no podrá emitir órdenes en rebeldía. Tendrá que dialogar con el Parlamento. Tendrá que tener en cuenta la opinión pública, los límites legales, las posiciones de la justicia. Tendrá que gobernar como líder de una democracia, no como representante de una corporación. Pero ¿está dispuesto a hacerlo? Lo veremos en los próximos días. Esta decisión también abre la puerta a nuevas investigaciones. Si los decretos se consideraron inconstitucionales, todas las medidas derivadas de ellos pueden ser anuladas. Nombramientos, políticas migratorias, investigaciones determinadas directamente por el Ejecutivo. Ahora todo puede ser cuestionado e incluso revocado judicialmente. Incluso los procesos que involucran a nombres como Kash Patel, Adam Schiff y las denuncias sobre demoliciones ilegales en la sede del gobierno o las nuevas acusaciones contra Melania Trump pueden sufrir consecuencias inesperadas. Lo que nadie puede negar es que el gobierno de Trump salió profundamente herido de este episodio. Y no se trata de una herida común, es un corte directo en el modelo centralizador que se fue imponiendo silenciosamente. Se trata de un colapso en la estructura administrativa y en la legitimidad jurídica. Por primera vez en muchos años, incluso con una mayoría conservadora, la Corte Suprema gritó ¡basta! Y ese basta puede ser el punto de inflexión. Si quieres seguir cada desarrollo de este nuevo momento, con análisis sólidos, información fiable y el valor de decir lo que muchos callan,
Quédate con nosotros. Activa las notificaciones. Comparte este vídeo con alguien que merezca comprender la profundidad de lo que estamos viviendo. Porque cuando la verdad sale a la luz, necesita oídos atentos. Y tu presencia aquí, tu escucha activa, es también una forma de resistencia. Y eso es lo que la democracia necesita ahora. Lo que estamos presenciando va mucho más allá del ámbito de la burocracia o la suspensión de actos administrativos. Lo que se derrumba ante nuestros ojos es la columna vertebral de un modelo de mando creado por Donald Trump, estructurado sobre la convicción de que la figura presidencial podría imponerse a los engranajes republicanos. Este paradigma, que desprecia el equilibrio entre los poderes, está siendo desmantelado, no por enfrentamientos en las urnas ni por manifestaciones callejeras, sino por el peso ineludible del orden constitucional. Al decidir, por un margen de 7 votos contra 2, la invalidación en bloque de las órdenes ejecutivas de Trump, la Corte Suprema trazó una frontera definitiva entre gobernar con legitimidad y usurpar funciones que no pertenecen al Ejecutivo. Y más que imponer límites, la Corte envió un mensaje sin margen para la ambigüedad. No hay ninguna figura pública que esté por encima de la Constitución, ni siquiera aquella que más amenazó con reescribirla según sus propios intereses. Esta decisión produce una cadena de consecuencias inmediatas. Como en un castillo de naipes, todas las acciones derivadas de la lógica autoritaria implementada por Trump comienzan a derrumbarse. Cada orden impuesta sin diálogo es ahora objeto de reevaluación. Cada medida adoptada sin el consentimiento del poder legislativo se considera por primera vez en años una anomalía institucional. El daño no se limita al momento presente, sino que también compromete el legado que el expresidente intentaba consolidar como definitivo. Entre bastidores, el impacto es profundo. Departamentos enteros han congelado sus operaciones, a la espera de directrices actualizadas que se ajusten a la nueva orientación del Tribunal Supremo. Los funcionarios que ya operaban bajo presión se encuentran ahora en el centro de una disputa jurídica sin precedentes, con un pie en un pasado autoritario y otro en un futuro completamente indefinido. La parálisis administrativa es reveladora. Pone de manifiesto el colapso de un modelo que concentraba todo el poder en la cima de la jerarquía, sofocando la lógica democrática de los controles y contrapesos. Con cada línea del voto emitido por la Corte, los pilares de este sistema se desintegran, y lo que hasta ayer estaba blindado por una narrativa de fuerza y control, hoy se muestra frágil, inestable y contaminado por decisiones que desafiaron abiertamente el Estado de Derecho. El impacto no se detuvo ahí. Los medios de comunicación, históricamente alineados con la base conservadora, comienzan a vacilar en su apoyo incondicional. Ya no hay forma de justificar lo injustificable. La ruptura no vino de los adversarios, sino de los propios aliados, los mismos que fueron nombrados para proteger el proyecto presidencial. Y es este giro simbólico, este movimiento interno, el que revela la gravedad de la situación. El castillo no fue atacado desde fuera, sino que comenzó a derrumbarse desde dentro. La ruptura de la confianza institucional es innegable. El círculo más cercano al presidente está en alerta. No se sabe hasta dónde se extenderán los efectos de esta decisión. Existe un temor real de que los futuros intentos de decretar medidas ejecutivas sean automáticamente rechazados. Se teme que todas las decisiones anteriores sean desmanteladas judicialmente en serie. Y sobre todo, se teme que este precedente anime a otros poderes, gobernadores, tribunales e incluso congresistas a enfrentarse abiertamente al estilo de gobierno que Trump ha intentado consolidar. Y este punto es crucial. Ya no estamos discutiendo solo el presente de un solo hombre. Estamos abriendo un debate estructural sobre los límites de la función presidencial.
La Corte Suprema no solo ha puesto fin a un abuso en curso, sino que ha activado You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing. Y cualquier intento de inflarlo más allá del marco constitucional encontrará resistencia. Juristas de renombre ya señalan esta decisión como un punto de inflexión en la historia constitucional del país. No solo interrumpe un ciclo peligroso, sino que crea una base legal para futuras barreras contra aventuras autoritarias. Independientemente de quién esté al mando, de qué partido sea o qué ideología abrace, la jurisprudencia creada ahora servirá como escudo contra los excesos del Ejecutivo. Es la respuesta que muchos esperaban desde hace años. Una reacción silenciosa, firme, jurídica, pero devastadora. En el Congreso, los adversarios de Trump ya se están articulando para transformar este momento en un impulso legislativo. Los proyectos que pretenden limitar aún más el uso de las órdenes ejecutivas cobran fuerza. El Parlamento busca recuperar su papel soberano y ahora cuenta con el respaldo de la máxima instancia judicial para hacerlo con legitimidad. Por primera vez en mucho tiempo, el poder legislativo y el judicial parecen actuar en armonía para frenar el avance abusivo del Ejecutivo. Pero el escenario también conlleva riesgos. El ala más radical de la base de Trump no reconoce esta decisión como un acto constitucional. Por el contrario, ya la trata como evidencia de una conspiración amplia y articulada para destruir al presidente. Este discurso, inflamado y difundido rápidamente en plataformas digitales y canales alternativos, ya está volviendo a encender el debate público. El riesgo de protestas violentas, como las que ya han dejado huella en la historia reciente, vuelve a estar en el punto de mira de las agencias de seguridad. La temperatura política sube. Lo que antes era un enfrentamiento institucional, ahora coquetea con el riesgo de convulsión social. Todo está en disputa: la autoridad, el discurso, la legalidad y, sobre todo, la confianza de la población. La reacción de Trump sigue envuelta en incertidumbres. La información entre bastidores sugiere que está dominado por la ira. Ya se habla de medidas extremas, como presionar a los miembros del Congreso para que interfieran directamente en la decisión del Tribunal Supremo. Una jugada sin precedentes, jurídicamente dudosa y políticamente explosiva. Algunos aliados intentan convencerlo de que retroceda temporalmente, de que busque estrategias legales de contención, aunque eso signifique renunciar a parte del poder que luchó por centralizar. Otros, sin embargo, defienden el enfrentamiento directo como forma de mantener movilizada a su base. El clima es de tensión constante. Mientras tanto, los organismos públicos permanecen a la espera. Las agencias reguladoras están paralizadas. Los gobiernos estatales buscan respaldo jurídico. Los asesores intentan interpretar los límites de la nueva realidad jurídica. La maquinaria institucional está herida, pero aún resiste. Y es precisamente en esa resistencia donde reside la posibilidad de un cambio. Por primera vez en años, los dispositivos constitucionales funcionaron como debían. No con discursos inflamados, sino con votos claros, no con eslóganes de campaña, sino con jurisprudencia. Y cuando 7 ministros dicen, con firmeza y precisión, que el poder tiene límites, algo cambia profundamente en el imaginario colectivo de un país. Es pronto para medir los efectos electorales de esta decisión. Pero una certeza ya se impone. Se ha sembrado una duda que antes era sofocada por promesas de grandeza, por gestos teatrales y retórica populista. La duda sobre si vale la pena cambiar el equilibrio por la imposición. Cuando esta pregunta se instala en el corazón del votante, el imperio de la fuerza comienza a tambalearse. El camino por delante aún es nebuloso.
Pero ahora parece seguir menos los atajos del autoritarismo y más los firmes rieles de la Constitución. Desde que la Corte Suprema invalidó los fundamentos legales que sustentaban el gobierno de Donald Trump, las consecuencias dejaron de ser meras formalidades institucionales. Lo que se rompió fue la propia narrativa simbólica del poder construida a lo largo de los últimos años. No se trata solo de un giro judicial, es el colapso de un mito. El jefe de Estado que se autoproclamaba intocable, que cultivaba una imagen de mando absoluto, se encuentra ahora limitado, confinado por una constitución que tantas veces despreció. Y quizá ahí radique la ironía más devastadora de todo este proceso. La estructura legal que intentó subvertir ahora le obliga a dar marcha atrás públicamente. No se trata solo de una derrota, sino de una deshonra histórica. En los pasillos del poder, el clima es de parálisis total. No se está elaborando ninguna nueva iniciativa. Los asesores de la presidencia saben que cualquier intento de volver a traspasar los límites legales será rápidamente desmantelado. Ninguno de ellos quiere ser el próximo en caer junto con la ruina institucional que ha provocado esta decisión. El miedo se ha extendido. Miedo a otro veto, a otro escándalo, a un colapso irreversible. Y en medio de este impasse se instala un silencio inquietante. No es un silencio de paz, sino un vacío de acción. El tipo de silencio que solo existe cuando el centro del poder pierde la capacidad de mandar. Y ese silencio pesa más que cualquier manifestación callejera. Mientras tanto, el Congreso se moviliza. Diputados y senadores, principalmente del Partido Demócrata, vieron la decisión de la Corte Suprema como una oportunidad única para cortar el mal de raíz. Se están preparando audiencias. Ya se están formando comisiones especiales. Los entresijos del Ejecutivo, antes protegidos por capas de lealtad y secreto, ahora pueden quedar expuestos a la luz pública. El plan es claro: investigar el origen de cada decreto, convocar a quienes participaron en su formulación, comprender quién se benefició de las medidas consideradas ilegales, y si este proceso se toma en serio, puede derribar no solo a Trump, sino también a asesores cercanos, parlamentarios cómplices e incluso jefes de Estado regionales que pactaron con el autoritarismo disfrazado de gobernabilidad. En medio de toda esta tensión está el pueblo, como siempre. Son millones de ciudadanos que durante años han aprendido a convivir con el miedo, la incertidumbre y la imposición. Gente que ha visto cómo la política se convertía en un instrumento de opresión, en lugar de una herramienta de representación. Y ahora, ante la primera grieta visible en un sistema que parecía impenetrable, se enciende una chispa de esperanza. Quizás sea el comienzo de un cambio, porque cuando las instituciones finalmente responden a los abusos, cuando vuelven a inclinarse ante la Constitución, abren espacio para algo más profundo, un reencuentro con la ética pública, con el sentido cívico, con la idea de que el poder debe rendir cuentas. Aún no es el fin de la crisis, pero quizás sea el comienzo de la corrección. Donald Trump sigue en el cargo. Todavía tiene el título, el gabinete, la retórica, las redes. Todavía puede intentar reorganizarse, movilizar a su base, distorsionar los hechos, alimentar el discurso de persecución que le ha servido tantas veces. Puede atacar a los jueces, alegar traición, avivar las protestas, generar caos. Y si elige ese camino, el de la reacción desesperada, el país puede entrar en una nueva fase de conflicto institucional. Pero ahora hay una diferencia crucial. Por primera vez en mucho tiempo, los demás poderes han dado señales claras de que ya no están dispuestos a tolerar los abusos. El mensaje se ha transmitido con firmeza. El Poder Judicial ha impuesto límites y el Poder Legislativo se articula para ocupar su espacio de control. Si el presidente insiste en desafiar la legalidad, se enfrentará a resistencia,
Y esa conciencia debe fortalecerse, debe enseñarse, debe difundirse como un antídoto contra el retroceso. Porque la fuerza de una democracia no reside solo en el diseño de sus instituciones, sino en la disposición de sus ciudadanos a mantenerlas vivas. Esa disposición nace de la comprensión, del valor de informarse, de la memoria colectiva. Lo que ha ocurrido esta semana quedará registrado en la historia. Pero lo que hagamos a partir de ahora es lo que definirá el destino de la República. Por eso, es esencial que cada uno comprenda el significado de este momento, que no se permita el olvido, la manipulación, el borrado. Este episodio debe ser recordado como un hito, una señal de que, a pesar de todos los ataques, todavía hay vida en las estructuras democráticas. Y es precisamente por eso que existe este canal, para registrar, analizar y sacar a la luz lo que los grandes medios ignoran o suavizan. Si crees que este tipo de contenido es importante, si aún tienes fe en la posibilidad de una política más íntegra, suscríbete ahora, activa las notificaciones y comparte este mensaje con alguien que necesite comprender lo que realmente está sucediendo. El futuro de la democracia no se definirá con un solo voto, sino con la vigilancia continua de la sociedad. Y esa vigilancia comienza aquí, contigo, con cada persona que se niega a normalizar lo absurdo. El tiempo de la obediencia ciega ha terminado. Ahora es el momento de la resistencia consciente. La Constitución prevaleció, se escuchó la justicia. Ahora nos corresponde a nosotros mantener vivo ese eco, porque solo así, tal vez, pueda finalmente comenzar un nuevo ciclo,